Ahora vamos a platicar un poco sobre las variables que influyen en el pronóstico de la afasia. Estas variables pueden agruparse en 4 categorías diferentes. La primera tiene que ver con el daño cerebral. Y dentro de estas, una de las más importantes tiene que ver con el tamaño de la lesión. Entre más grande sea la lesión cerebral, va a afectar más áreas, más habilidades y por lo tanto la recuperación del paciente suele ser más difícil. Esto se relaciona mucho con la comorbilidad. Aquí a lo que se refiere este término es qué otras alteraciones, además de las lingüísticas, además de la afasia, presentan los pacientes. Porque si tienen también alteraciones motoras o en la atención, en la memoria, en el razonamiento, en el juicio, otras habilidades, pues entonces esto obviamente complicará también la recuperación que tengan, ¿no? Se tienen que atender más cosas y además también hay menos tejido intacto que pueda ayudar a la recuperación. En cuanto a la severidad, este también es un factor que importa mucho porque entre más severo sea el tipo de afasia, también será más complicado poder recuperarlo que en los casos en donde sí se afectan varias habilidades, pero de una forma más leve. El tipo de afasia puede también influir en este sentido porque las afasias en donde predominantemente hay problemas en la comprensión suelen recuperarse más fácilmente que aquellas en donde el problema principal está en la expresión. Esto es debido en general a que la comprensión del lenguaje se distribuye en más áreas cerebrales que la parte de la expresión. Y el último punto en esta primera categoría tiene que ver con la etiología, porque las afasias que son de instalación súbita tienen un mejor pronóstico que las de instalación progresiva. ¿A qué me refiero con estos términos? De instalación súbita quiere decir cuando se da la lesión, de un momento a otro, cambia completamente el panorama del paciente. Por ejemplo, cuando hay un traumatismo cráneoencefálico o si hay una ruptura de aneurisma o si se da una embolia cerebral. El caso de las afasias por instalación progresiva son principalmente cuando hay procesos degenerativos como en el Alzheimer y otras demencias o también en el caso particular de un tipo de afasia conocido como primaria progresiva, del cual seguramente hablaremos en otro video. Otro de los factores que influyen son los antecedentes personales. Uno de ellos es la edad. Se ve que en la medida que el paciente sea más joven, va a tener mayores posibilidades de recuperación. ¿Por qué? Porque un cerebro joven tiene el aspecto de la plasticidad cerebral, esto es la posibilidad de adaptarse, reconectarse y de alguna manera suplir las funciones de las áreas que están dañadas. Entonces, en términos de pronóstico, a menor edad, mejor pronóstico. Otra de las variables personales que van a incidir son las oportunidades escolares, el nivel de educación escolar que tenga el paciente. Y esto va a estar muy relacionado con el nivel lingüístico. El acceso a la escuela nos da posibilidad de contactar con otros léxicos, con otro tipo de vocabularios, con diferentes términos y nos da acceso también a lo que es el metalenguaje y esto va a influir en ciertas tareas lingüísticas de los pacientes. El que un paciente tenga mayor escolaridad quiere decir que ese cerebro ha sido estimulado en diferentes áreas, incluso el que aprendamos a leer y escribir, hay un periodo, digamos, como un punto de corte, de tal manera que los pacientes que son analfabetas no van a tener este recurso de la lectura y la escritura. Entonces, estas son variables que van a incidir de forma importante, teniendo la ecuación de conforme mayor sea la escolaridad, mayor acceso a un nivel lingüístico y esto va a repercutir de manera positiva en el pronóstico. Pasa también que es como digamos que los pacientes al tener mayor escolaridad y mayor nivel de lenguaje van a tener mayores posibilidades, mayores recursos de los cuales echar mano para el momento de la rehabilitación. La siguiente categoría tiene que ver con el entorno y el aspecto emocional. En la parte emocional, la motivación que tiene el paciente y el interés en su propia recuperación son muy importantes. Obviamente, un paciente que está motivado, que participa de forma activa en sus terapias y en las actividades que se proponen,
tiene un mejor pronóstico que aquellos pacientes que no tienen esta misma motivación. Obviamente es muy esperable que a partir de que se tiene la afasia, pues esto afecte de forma negativa el aspecto emocional, es completamente comprensible. Pero ya cuando llega a ser un problema tan grave, que no permite que el paciente tenga los avances que podría tener, entonces se sugiere que además de tener el aspecto lingüístico en la terapia, ¿no? Una terapia de lenguaje, tenga además apoyo psicológico o emocional, que le ayude a trabajar este tipo de pérdidas y problemas a partir de la afasia. O incluso también, si fuera necesario, tener apoyo psiquiátrico y que tomara antidepresivos si es que el caso fuera pues así de agudo. Y el último punto en esta parte tiene que ver con el medio social y familiar. Cuando el paciente tiene una red de apoyo, tanto social como familiar, ayuda mucho también a su recuperación. Esto es por varios factores. Primero que nada, pues da un sentido de acompañamiento hacia el paciente, ¿no? Tiene mayor empatía y personas que están con él apoyándolo. Y también pueden apoyarlo directamente, digamos, en la parte lingüística en cuanto a la resolución de diferentes actividades o, digamos, tareas que se pueden hacer en casa para facilitar que su recuperación sea más pronta. Entonces, por eso los pacientes que tienen este recurso suelen tener también una recuperación más rápida. El cuarto punto que vamos a considerar aquí es el que haya terapia y el intervalo entre la lesión y la terapia. Obviamente va a ser mejor la recuperación en la medida en que el paciente esté estimulado y tenga una rehabilitación. El objetivo de la terapia es lograr una comunicación lo más funcional posible, sobre todo tomando en cuenta el diagnóstico y todo el proceso de valoración, en donde se identifican cuáles son las áreas que están mayormente afectadas o mayormente preservadas. El objetivo de la terapia es, insisto, lograr que el paciente pueda comunicarse y el intervalo que hay entre el inicio de la lesión y el inicio de la terapia. Las diferentes referencias en la literatura comentan que sea lo más pronto posible y sobre todo en un lapso menor a 3 meses. Esto porque finalmente va a favorecer, se aprovecha un periodo que se conoce como de recuperación espontánea, y la terapia lo que favorece es que haya este proceso también de recuperación, de estimulación, de alguna manera como poner en conflicto para que el paciente pueda encontrar otra forma o otra vía de acceso para llegar a la palabra y poder comunicarse. Entonces, en ese sentido, lo más pronto posible, una vez que el paciente esté en su casa, que esté estable, entonces combinar el inicio de la terapia y también ver en conjunto con el terapeuta del lenguaje la frecuencia y la duración de las sesiones, y esos objetivos también se van modificando conforme vaya evolucionando el tipo de afasia. Por último, es importante hacer notar que lo que acabamos de decir son únicamente lineamientos generales. Cada paciente tiene su propia historia, su propio ritmo de evolución, y es un terapeuta de lenguaje con especialidad en la recuperación de las afasias quien puede determinar en cada caso de forma específica cómo interactúan todas estas variables y puede entonces dar un pronóstico que sea más definitivo y específico para cada caso. A nombre de Afasia Contacto, agradecemos su atención. Soy Beatriz González Ortuño. Y yo soy Paola González Lázaro. Muchas gracias.